Hola, hoy vamos a hablar sobre la ética cristiana. Es un tema que aunque escuchamos con frecuencia, pocas veces entendemos con profundidad. La ética cristiana a primera vista puede sonar como algo religioso o exclusivo de quienes practican la fe cristiana. Pero si nos detenemos un momento, descubrimos que la ética cristiana es una propuesta de vida universal, una manera de entender qué significa ser verdaderamente humano, actuar con conciencia y buscar el bien, no solo propio sino también de los demás. ¿Qué entendemos por ética? Antes de hablar de ética cristiana es importante recordar qué es la ética. La ética en general es una rama de la filosofía que reflexiona sobre lo que está bien y lo que está mal, sobre cómo debemos actuar frente a las decisiones que tomamos cada día. No se trata de reglas sino de un camino para vivir mejor, en armonía con nosotros mismos, con los demás y con el mundo. Un ejemplo es cuando un joven decide no copiar un examen aunque nadie lo vea. Está actuando éticamente. Cuando alguien devuelve una billetera perdida, está eligiendo el bien por encima de lo convencional. La ética, en pocas palabras, es una voz interior que nos pregunta, ¿estoy haciendo lo correcto? ¿Y qué hace cristiana a esta ética? La ética cristiana toma ese mismo impulso moral, el deseo de hacer el bien, pero ilumina la fe en Dios, las enseñanzas de Jesús. Para el cristiano, hacer el bien no solo es una cuestión convencional o de reputación, sino una propuesta de amor de Dios. Jesús no vino a imponer normas, sino a mostrar un estilo de vida basado en el amor, la misericordia y la justicia. Por eso la ética cristiana se construye sobre una idea sencilla, pero profunda. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Esa frase resume toda la moral cristiana. Amar a Dios significa reconocerlo como el centro de nuestra vida. Y amar al prójimo significa ver en cada persona sin importar su origen, su condición o sus errores. La ética nace del corazón, a diferencia de otras éticas se centran en las leyes o en la razón. La ética cristiana nace del corazón, transformado por el amor. No busca que las personas actúen bien solo por obligación, sino porque quieren hacerlo, porque descubren que el bien libera, da paz y construye comunidad. Cuando Jesús hablaba del reino de Dios, no se refería a un lugar físico, sino a una forma de vivir, donde el amor y la justicia gobiernan. Esa es la esencia de la ética cristiana, vivir cada día como si el reino de Dios comenzara aquí, en nosotros. Una ética que humaniza. Hoy vivimos en un mundo que muchas veces se valora más el tener que el ser. Las redes sociales, la competencia, la presión por destacar o aparentar nos hacen olvidar lo esencial. Ahí es donde la ética cristiana se vuelve profundamente actual. Nos recuerda que el valor de una persona se mide por lo que posee, no por lo que posee, sino por lo que da. Ser ético desde la mirada cristiana es volver al humano, tratar con respeto, escuchar con empatía, ser solidario con quien sufre, perdonar en lugar de odiar. No se trata de perfección, sino de intención y coherencia. Intentar vivir según lo que creemos, aunque a veces nos equivoquemos. A lo largo de los siglos, la ética cristiana ha inspirado movimientos de cambio, justicia y compasión. Personas como San Francisco de Asís, Teresa de Calcuta, Oscar Romero o incluso líderes laicos guiados por valores cristianos han demostrado que vivir según esta ética transforma el mundo desde lo pequeño, pero más allá de los grandes. La ética cristiana se demuestra en lo cotidiano, en cómo tratamos a nuestros padres, cómo hablamos de los demás, cómo reaccionamos ante la injusticia o la indiferencia. Cada acción, por simple que parezca, tiene un valor moral, y es donde la ética cristiana nos invita a reflexionar. ¿Estoy construyendo el bien con lo que hago cada día? Una ética que da sentido a la vida en un tiempo donde muchas personas sienten vacío, ansiedad o falta de propósito. La ética cristiana ofrece una luz. Nos recuerda que vivir bien no es solo vivir para uno mismo, sino abrirse a los demás, compartir, servir y amar. Jesús enseñó que quien pierde su vida por amor, la encuentra. Eso significa que cuando damos nosotros mismos tiempo, compasión, ayuda, descubrimos el verdadero sentido de vivir. La ética cristiana, entonces, no es una lista de mandatos, sino una invitación a descubrir la plenitud que hay en el hacer el bien. Una ética de amor y libertad. Algunos piensan que la religión impone normas o limita la libertad, pero la ética cristiana enseña justo lo contrario, que la verdadera libertad es en elegir el bien. Cuando amamos, perdonamos o somos justos, no perdemos la libertad, encontramos el amor cristiano. Jesús nos muestra que el perdón no humilla, sino que levanta. No destruye, sino que reconstruye.
En cambio, en la parábola del siervo despiadado, en Mateo 18, se advierte sobre la falta de coherencia. Un hombre que fue perdonado de una gran deuda se niega a perdonar a su compañero una deuda pequeña. Con esa historia Jesús deja claro que quien ha recibido el perdón de Dios está llamado a ofrecerlo también a los demás, porque el perdón no es solo un regalo, sino una responsabilidad ética. El ejemplo más grande de perdón lo dio Jesús en la cruz. A pesar del sufrimiento y de la injusticia, no respondió con odio ni con venganza. En ese momento más doloroso pronunció una de las frases más poderosas de toda la Biblia: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, en Lucas 23. Con esas palabras, Jesús llevó el perdón a su expresión más pura. No perdonó cuando las cosas estaban bien, sino cuando todo parecía perdido. Y eso demuestra que el perdón, desde la ética cristiana, no depende de las circunstancias, sino de la decisión interior de amar incluso cuando duele. Jesús nos enseña que perdonar no es aprobar lo que está mal, sino liberarse del peso del rencor para poder seguir caminando con un corazón limpio. La ética cristiana enseña que el perdón tiene un valor moral muy profundo. Primero, porque libera a la persona de sentimientos destructivos como el odio y la venganza. Segundo, porque imita el amor de Dios, que es capaz de perdonar sin límites. Y tercero, porque reconstruye los lazos humanos, permitiendo que las personas se reconcilien y vuelvan a convivir en paz. Perdonar no es fácil, y Jesús nunca dijo que lo fuera, pero sí mostró que es el camino más alto de amor. Perdonar exige humildad, comprensión, empatía y una gran fe. No se trata de olvidar lo que pasó, sino de decidir no quedarse atado al dolor. También es importante entender que, según la ética cristiana, perdonar no siempre significa reconciliarse de inmediato. A veces las heridas necesitan tiempo y otras veces la persona no está lista para cambiar. Aún así, el perdón se puede dar en el corazón, como un acto personal que busca la paz interior. En este sentido, perdonar es liberar el alma del resentimiento y confiar en que Dios es quien juzga con justicia. Jesús nos muestra que el perdón es una fuerza que transforma desde adentro y que tiene poder para cambiar tanto al que perdona como al que es perdonado. Perdonar desde la fe también nos hace más parecidos a Dios. En el Evangelio de Mateo 5:44, Jesús dice: amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan el bien a los que los odian y oren por los que los persiguen. Con esta enseñanza rompe por completo con la idea de responder el mal con más mal. En la ética cristiana, el perdón es una forma de amor en acción, es escoger la bondad sobre la venganza y la paz sobre el orgullo. En conclusión, el perdón dentro de la ética cristiana no es solo una obligación moral, sino un camino de transformación interior. Es una forma de acercarse al amor de Dios y de vivir como Jesús vivió. Perdonar no es olvidar lo ocurrido ni justificar las ofensas, sino elegir la libertad del corazón sobre el peso del resentimiento. Jesús nos enseñó que quien perdona sana, que quien perdona ama y que quien perdona se parece más a Dios. Por eso el perdón no es debilidad, sino fortaleza. Es un acto de amor puro que nos hace crecer, nos da paz y nos permite construir un mundo más justo y más humano. Desde la misericordia, donde la misericordia vence el rencor. Ay. Mi nombre es Ana Vázquez y yo les voy a hablar sobre la fe. Todos hemos escuchado hablar sobre la fe, pero sabemos realmente qué significa según la Biblia. La fe no es solo creer en algo, sino también confiar plenamente en Dios aunque no lo podamos ver, incluso cuando no entendamos pues por qué suceden las cosas. Por eso en Hebreos 11:1 dice: es pues la certeza de lo que no se ve y la convicción es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La Biblia muestra que la fe es la base de nuestra relación con Dios. Sin fe no podríamos pues acercarnos realmente a Dios. Por eso en Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es el galardón de los que le buscan. Así que pues vamos a hablar y a profundizar en tres aspectos. Primero, que es la fe bíblicamente.
Eh, bueno, la fe es pues más que una emoción o un pensamiento positivo, es una decisión de confiar en Dios. Por eso en Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso significa que pues nuestra fe es crecer cuando escuchamos y creemos pues en la palabra de Dios y en lo que dice la Biblia. Jesús también enseñó que la fe no puede mover montañas, por eso el Mateo 17:20 dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada será imposible. Pues la fe no depende del tamaño, sino de quién esté, pues de quien tenga la fe y con qué intención la tenga. Por ejemplo, los ejemplos de la fe en la Biblia es Abraham, que es como la fe de obediencia. En Génesis 15:6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham confió, aunque pues no había la promesa cumplida, él seguía teniendo fe. Y su ejemplo podemos ver cómo enseña que la fe se demuestra en obediencia y no solamente pues en palabras, sino que también en actos y hechos. Moisés, la fe que persevera, pues a qué sé que es una fe que persevera, porque en Hebreos 11:27 dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Moisés creyó en el Dios que no podía ver, guiando a un pueblo entero con la fe que él tenía. También un ejemplo es la mujer con flujo de sangre. La fe que sana pues se conoce como la fe que sana. En Marcos 5:34 dice, hija, tu fe te he salvado, ve en paz y queda sana de tu azote. Ella creyó en el poder de Jesús antes incluso de tocar el manto de él. También Pedro, que se conoce como la fe que cae, pero se levanta aunque dudó y comenzó a hundirse, Jesús lo sostuvo aunque él dudaba. El Mateo 14:31 dice, hombre de poca fe, porque dudaste, esto demuestra que la fe puede flaquear, pero Dios siempre nos extiende la mano y intenta estar, y siempre está para nosotros. ¿Cómo, pues nos preguntamos cómo podemos vivir la fe hoy? La fe se demuestra con acciones, no solamente con palabras o sentimientos. Por eso en Santiago 2:17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es obra muerta. Tener fe en Dios es confiar en Dios siempre en medio de la dificultad, creer que Él tiene el control, aunque todo parezca perdido. Por eso en Proverbios 3:5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. También la fe nos da esperanza en los momentos de angustia o difíciles. En Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso vivir con fe es vivir confiando y orando y obedeciendo, pues sabiendo que Dios cumple sus promesas. En conclusión de la fe, podemos decir que la fe es el fundamento de la vida cristiana. Es la que nos conecta principalmente con Dios en los momentos difíciles y nos permite ver, pues aunque Dios no lo podamos ver, siempre lo vamos a sentir por medio de la fe. En 2 Corintios 5:7 dice, porque por la fe andamos, no por vista. Tener fe no significa que todo será fácil, sino que nunca estaremos solos y que Dios siempre estará con nosotros. Así que, como dice, pues, 1 Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe. Cada día es una oportunidad para fortalecer nuestra fe y confiar más en Dios, recordando pues que la fe no es solo creer en que Dios puede, sino que creer que Dios ya lo está haciendo. De Dios versus el Dios judío. Cuando se habla de Dios en general, pues muchas personas piensan o se pueden imaginar pues cosas distintas, como pues que es una fuerza o que es una energía o simplemente pues una figura espiritual o superior. Pero cuando la Biblia habla de Dios se refiere al Dios de Israel, pues el Dios judío, el mismo que se revela desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La diferencia entre el Dios genérico
Es que el mundo dice creer y el Dios verdadero de la Biblia, pues, de la Biblia es pues como una idea humana, el otro es un ser vivo, personal, santo y eterno. Primero, el Dios de la Biblia es el único y verdadero Dios, pues que desde el principio la Biblia enseña que no hay muchos dioses, sino uno solo y uno verdadero. Por eso en Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. En el mundo antiguo, pues cada nación tenía sus dioses, Egipto, Babilonia y Roma. Pero Israel fue diferente porque adoraba a un solo Dios, solamente creían pues en uno. Dios no se representaba con imágenes ni ídolos. Pues este Dios no era una creación humana, sino el creador de todo, que desde la Biblia lo decía. Y en Isaías 45 dice, yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. El Dios del judaísmo es el mismo que el Dios cristiano. Algunas personas piensan que el Dios del Antiguo Testamento, o sea, el Dios judío, es distinto del Dios nuevo, o sea, el del Nuevo Testamento y el de los cristianos, pero eso no es lo cierto, sino que los dos son uno mismo, pues el mismo. La Biblia muestra que es el mismo Dios revelado progresivamente. Jesús mismo afirmó esto en Juan 10:30, que dice, yo y el Padre uno somos. El Dios judío, Yahvé, es el mismo que envió a Jesús para revelar pues su amor y su plan para la salvación de todos nosotros. Por eso el cristianismo no reemplaza el judaísmo, sino que lo cumple mostrando que el Mesías prometido en las escrituras hebreas es Jesús y uno solo. Eh, También en Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no solo he venido para abrogar, sino para cumplir. El Dios bíblico se diferencia de los dioses del mundo. El Dios que muchas personas dicen creer no es el mismo de la Biblia. ¿Por qué? Porque algunos creen en un Dios tolerante que no juzga, otros en una energía impersonal, pero el Dios de la Biblia es santo, justo y también pues misericordioso para todos nosotros. Por eso en Éxodo 34:6 dice, Jehová, Jehová, Dios misericordioso y piadoso, tardó para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Eso quiere decir que el verdadero Dios no se adapta al hombre, sino que llama al hombre a transformarse, mientras que los falsos dioses buscan complacer pues los deseos humanos. El Dios de la Biblia busca el Dios de la Biblia busca santificar al ser humano. También el Dios judío es un Dios de relación, no de religión. El Dios de Israel no solo pide obediencia, sino también pues relación con él y fidelidad. Desde Abraham Dios buscó un pueblo con quien tener una relación cercana. Por eso en Génesis 17:7 dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu obediencia después de ti y en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Jesús continuó esa misma relación, pero ahora abierta a todos los pueblos. Por eso en Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El Dios judío no es solo pues de los judíos, sino a través de Jesús se reveló al mundo entero. En conclusión, pues, ¿qué nos enseña esto? Es que la diferencia entre el Dios del mundo y el Dios judío es la diferencia entre la creencia vacía y una fe viva. El verdadero Dios no cambia según las modas ni las opiniones. Es el mismo ayer, hoy y siempre por los siglos de los siglos. Y esto lo dice en Hebreos 13:8, que dice, el Dios de la Biblia no solo quiere que lo creamos, sino que lo conozcamos, le obedezcamos y lo amemos. Él es el mismo que habló a Abraham, que liberó a Israel y que en Jesús nos dio la salvación.
Y en Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, ahora hablaremos sobre la moral. Este tema nos invita a reflexionar sobre cómo las enseñanzas de Dios y de Jesucristo nos guían en nuestras acciones, decisiones y forma de vivir. Cuando hablamos de moral, nos referimos al conjunto de principios, valores y normas que orientan nuestra conducta hacia el bien. La moral es lo que nos permite distinguir lo correcto de lo incorrecto, lo justo de lo injusto. Sin embargo, la moral cristiana va más allá de un simple conjunto de reglas. Está profundamente inspirado en el amor de Dios y en su voluntad manifestada en la Sagrada Escritura. La ética cristiana enseña que la verdadera moral tiene su fundamento en Dios, porque Él es la fuente de toda verdad y bondad. La primera carta de Juan se nos dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Según la fe cristiana, el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 17, y por eso posee una dignidad única, vivir moralmente, entonces actuar conforme a esa dignidad y responder al llamado de Dios, de amar y servir al prójimo. La Biblia como palabra de Dios es la guía moral por excelencia. En el Antiguo Testamento, Dios entrega a Moisés los 10 mandamientos que expresan las normas básicas para una vida justa. Amar y respetar a Dios, honrar a los padres, no matar, no robar y no desear el mal. En Éxodo 20, del 1 al 17, encontramos este código moral que nos enseña la moral, que la moral no es relativa, que hay un bien objetivo que todos debemos buscar. En el Nuevo Testamento Jesús lleva esa moral a un nivel más profundo. Él no elimina los mandamientos, sino que los resume y los perfecciona en un solo principio. El amor. En el Evangelio de Mateo 20, 37, 39, Jesús dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran mandamiento. Y es el segundo semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Con estas palabras Jesús nos enseña que toda moral cristiana se basa en el amor. La moral cristiana, por lo tanto, no consiste solo en evitar el mal, sino en hacer activamente el bien. Romanos 12:9 se nos exhorta, el amor sea sin hipocresía, aborreciendo a lo malo, seguido lo bueno. Jesús nos invita a actuar con misericordia, a perdonar a quienes nos ofenden y a compartir con los necesitados. En Lucas 6:36 Él dice, sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. La conciencia también ocupa un lugar central en la moral cristiana. La conciencia, en esa voz interior, nos indica lo que está bien o mal. En Romanos 2:15 San Pablo explica que la ley de Dios está escrita en el corazón humano. Muestran la obra de la ley escritura en sus corazones dando testimonio, su conciencia. Formar una buena conciencia significa aprender a escuchar a Dios y actuar con rectitud incluso cuando nadie nos ve. Vivir según la moral cristiana es un desafío constante en la sociedad actual. Muchas veces promueven los valores contrarios al Evangelio, el individualismo, el materialismo o la indiferencia ante el sufrimiento de los demás. Pero la ética cristiana nos invita a ir en contracorriente. En Romanos 12:2 se nos dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La moral cristiana también se aplica en todos los ámbitos de la vida. En la familia de Dios cuando hay respeto, diálogo y perdón. En Efesios 6:1-2 San Pablo enseña, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, honrar a tu padre y a tu madre. En la escuela, cuando somos responsables y honestos, recordamos lo que nos dice Proverbios 12:22. Los labios mentirosos son abominación al Señor, pero los que oran fielmente son su deleite. Y en la sociedad, cuando defendemos la vida, la paz y la justicia, ponemos en práctica las palabras de Miqueas 6:8. Se te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno, hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Jesús nos dio el ejemplo perfecto de vida moral. En sus palabras y acciones mostró qué significa amar sin condiciones. En Juan 13:15
Él dice: os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Su vida fue con coherencia, entrega y compasión. Él ayudó a los pobres, los perdonó y perdonó a los pecadores. Consoló a los enfermos y dio su vida por amor a todos. Además, la moral cristiana no se impone por la fuerza. Es una invitación libre al amor y a la verdad de Dios. Nos da la libertad de elegir, pero también nos enseña que la verdadera libertad consiste en elegir el bien. En Gálatas 5:13 se nos recuerda: vosotros, hermanos, habéis sido llamados a la libertad, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino para serviros por amor los unos a los otros. La moral basada en la ética cristiana y en la Biblia nos recuerda que cada acción tiene consecuencias y que toda decisión moral debe orientarse al amor, a la justicia y al servicio. El objetivo final de esta moral es que otro alcance la felicidad verdadera, que no se encuentra en los placeres momentáneos, sino en vivir en armonía con Dios y con los demás. Bueno, ahora hablaremos sobre el amor. Este es un tema fundamental porque el amor es el corazón del mensaje de Jesús y la base de toda la vida moral cristiana. Desde el principio, Dios nos enseña que el amor es el centro de todo lo que existe. En la primera carta de Juan 4:8 se nos dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Esa frase resume toda la esencia del cristianismo. Amar no es solo un sentimiento bonito, es una manera de vivir, una forma de actuar y relacionarse con los demás, desde la bondad, la compasión y la justicia. Cuando hablamos de amor en la Biblia, no hablamos del amor superficial que se ve en las películas o en las redes sociales. El amor cristiano llamado ágape es un amor profundo, fiel, generoso y desinteresado. Es el amor que busca el bien del otro incluso cuando cuesta, incluso cuando no recibe nada a cambio. Dios nos muestra este amor desde el inicio de la creación. En el libro de Génesis 1:27 se nos dice: Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Eso significa que fuimos creados para amar, porque llevamos dentro de nosotros la capacidad de reflejar el amor divino. Cada vez que actuamos con bondad, paciencia o perdón, estamos manifestando la presencia de Dios en el mundo. Jesús llevó este amor a su máxima expresión en el Evangelio de Juan 13:34 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Este mandamiento no es una simple recomendación, es una invitación a imitar el amor de Cristo, un amor que perdona, que sirve, que no discrimina, que da la vida por los demás. El amor cristiano no se queda en palabras, se demuestra en las acciones. En 1 de Juan 3:18 leemos: hijitos míos, no os améis de palabra de lengua, sino de hecho y de verdad. Amar de verdad es actuar, es ayudar al que sufre, consolar al que está triste, compartir con el necesitado y ser justo en todas las cosas. En la primera carta a los Corintios 13:4-7, San Pablo describe el amor de una manera maravillosa. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso ni hastioso, no se engríe, no se comporta con rudeza, no busca su propio interés, no se irrita, no guarda rencor. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Este texto nos enseña que amar no siempre es fácil, pero es el camino más perfecto. El amor cristiano también nos llama al perdón. En Mateo 5:44 Jesús dice: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que maldicen, haced el bien a los que aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen. Estas palabras pueden parecer débiles, pero muestran la grandeza del amor cristiano, un amor que no guarda resentimiento o que rompe el ciclo de odio y busca la paz. Amar desde la ética cristiana es también ser justo. En Proverbios 21:21 se nos recuerda: el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. El amor no es ciego ni ingenuo, el amor es verdadero, busca la verdad, la justicia y la dignidad de cada persona. La Biblia también nos enseña que el amor comienza dentro de uno mismo. En Marcos 12:31 Jesús dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso significa que para poder amar de verdad a los demás, primero debemos reconocer nuestro propio valor, cuidarnos, perdonarnos y crecer interiormente. El amor sano nace en un corazón en paz. El amor cristiano tiene muchas formas. El amor a Dios, que se demuestra con la fe, la oración y la obediencia a su palabra.
el amor al prójimo que se refleja en el servicio, la solidaridad y el respeto, y también el amor a la creación, cuidando la naturaleza como regalo de Dios, tal como se menciona en Génesis 2:15, donde Dios encarga al hombre de cultivar y cuidar el jardín del Edén. El amor transforma todo lo que toca. En 1 de Pedro 4:8 leemos: ante todo, tened entre vosotros un ferviente amor, porque el amor cubrirá la multitud de pecados. Eso significa que el amor tiene poder para sanar, reconciliar y perdonar. Es el camino hacia la verdadera paz interior y la armonía con los demás. La ética cristiana nos enseña que el amor debe guiar cada una de nuestras decisiones morales. En Romanos 13:10, San Pablo dice: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Es decir, que toda norma moral, todo mandamiento, tiene sentido si nos lleva a amar y ser mejor. Hoy voy a hablarles sobre la ley de Dios, tal como aparece en la Biblia, en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo del 1 al 17. La ley de Dios es la manera en que el Señor enseña a su pueblo cómo vivir correctamente. No se trata solo de mandatos o prohibiciones, sino de una alianza de amor y fidelidad entre Dios y los hombres. Antes de entregar los mandamientos, Dios mismo recuerda su amor y su liberación al pueblo. La Biblia dice: yo soy el Señor tu Dios, el que te sacó de Egipto, de aquel lugar de esclavitud. Éxodo capítulo 20, versículo 2. Y a partir de ahí Dios pronuncia los 10 mandamientos, que representan su voluntad y su justicia. Los 10 mandamientos, según la Biblia, Dios habló y dijo: no tendrás otro Dios fuera de mí, no te harás escultura ni imagen alguna de nada de lo que hay arriba en el cielo, o abajo en la tierra, o en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ella ni le rendirás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso que castiga la maldad de los padres en los hijos, nietos y bisnietos de los que me odian, pero tengo misericordia por 1000 generaciones con los que me aman y cumplen mis mandamientos. Éxodo capítulo 20, versículo 3 al 6. El segundo mandamiento dice: no pronunciarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque el Señor no dejará sin castigo al que pronuncie su nombre en vano. Éxodo capítulo 20, versículo 7. El tercero: acuérdate del sábado para santificarlo. Durante 6 días trabajarás y harás todas tus tareas, pero el séptimo día es día de descanso en honor del Señor tu Dios. No harás en el trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el forastero que viva en tu ciudad. Porque en 6 días hizo el Señor el cielo, la tierra, el mar y todo lo que contienen, y el séptimo descansó. Por eso bendijo el Señor el día del sábado y lo consagró. Éxodo 20, versículo 8 al 11. El cuarto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, para que vivas muchos años en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. Éxodo capítulo 20, versículo 12. El quinto mandamiento es muy claro: no matarás. Éxodo 20, versículo 13. El sexto: no cometerás adulterio. Éxodo 20, versículo 14. El séptimo es: no robarás. Éxodo capítulo 20, versículo 15. El octavo: no darás falsos testimonios contra tu prójimo. Éxodo 20, versículo 16. Y finalmente, el 10º mandamiento dice: no desearás la casa de tu prójimo, ni su mujer, ni su siervo, ni su sierva, ni su toro, ni su burro, ni nada de cuanto le pertenezca. Éxodo 20, versículo 17. Estos mandamientos abarcan todas las áreas de la vida humana, la relación con Dios, con la familia, con la sociedad y con uno mismo. Los primeros mandamientos, desde el primero hasta el tercero, enseñan a amar y respetar a Dios sobre todas las cosas. Los siguientes, desde el cuarto hasta el 10º, nos muestran cómo vivir en armonía con los demás. En ellos se reflejan valores fundamentales como el respeto, la fidelidad, la verdad y la justicia. Por eso, en Deuteronomio 6, 4, 5, la Biblia dice:
Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. La ley de Dios en los salmos. El salmista muestra cuánto valor tiene la ley. En el Salmo 19 leemos: la ley del Señor es perfecta y da nueva vida. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Salmo capítulo 19, versículo 8 al 9. Y en los Salmos 119 encontramos: lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mis senderos. Salmo 119, 105. Para el pueblo de Dios, la ley no era un peso, sino una guía llena de sabiduría y amor. Ahora seguimos con la ley escrita en el corazón. Dios promete que su ley no solo estará escrita en tablas de piedra, sino también en el corazón de las personas. El profeta Jeremías capítulo 31 versículo 33 dice: pondré mi ley dentro de ellos y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esto muestra que la ley de Dios debe vivirse desde adentro, no solo obedecerse por obligación. Jesús y la plenitud de la ley. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 17, Jesús dice: no piensen que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a darles plenitud. Y cuando le preguntan cuál es el mandamiento más importante, responde en Mateo capítulo 22, versículo 37 al 39, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús enseña que toda la ley se resume en el amor. Y en Juan capítulo 13 versículo 34 dice: le doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. La enseñanza, ahora seguimos con la enseñanza de los apóstoles. San Pablo también explica esto en Romanos capítulo 13 versículo 8 al 10. El que ama a su prójimo ha cumplido la ley, todos los mandamientos se resumen en esta frase: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace daño a nadie, por eso el amor es la plenitud de la ley. En conclusión, toda la Biblia enseña que la ley de Dios es un camino de amor, justicia y fidelidad. El profeta Miqueas, versículos 6 al 8, lo resume con estas palabras: se te ha enseñado, hombre, lo que es bueno, practicar la justicia, amar la bondad y caminar humildemente con tu Dios. Por eso, vivir según la ley de Dios es servir con amor y respeto hacia Él y hacia los demás. No se trata solo de cumplir las reglas, sino de tener un corazón dispuesto a hacer el bien. Ya le dale la ley. Ahora quiero hablarles sobre las obras en la ética cristiana, basándome únicamente en lo que enseña la Biblia. En toda la palabra de Dios se nos recuerda que no basta con creer o hablar del bien, sino que hay que vivirlo con obras. La fe verdadera siempre va acompañada de acciones de amor, justicia y servicio. Las obras como fruto de la fe. En la carta de Santiago capítulo 2 versículos 14 al 17 la Biblia dice: ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Podrás acaso salvarlo esa fe? Si un hermano o una hermana no tienen que comer ni con qué vestirse, y uno de ustedes les dice: vayan en paz, abríguense y coman, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tienes obras, está muerta por dentro. Más adelante continúa: tú crees que hay un solo Dios y haces bien, pero también los demonios creen y tiemblan. ¿Quieres saber, insensato, que fe sin obras es estéril? Y concluye con estas palabras: así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Santiago capítulo 2 versículo 26. La Biblia deja claro que una fe sin obra no es auténtica. Las obras son el fruto natural de fe viva. Las obras preparadas por Dios. En la carta de los Efesios capítulo 2 versículo 8 al 10 encontramos este mensaje: porque han sido salvados por la gracia mediante la fe.
y esto no viene de ustedes, sino que es don de Dios, no por las obras, para que nadie se gloríe, pero somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para realizar las buenas obras que Dios preparó de antemano para que las practicáramos. Aquí la Biblia enseña que las obras no son un motivo de orgullo, sino un camino que Dios mismo nos prepara para hacer el bien. Continuamos con las obras del amor. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 13, versículos 8 al 10, escribe: el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Todos los mandamientos se resumen en esta frase: amarás a tu prójimo a ti mismo. El amor no hace daño a nadie, por eso el amor, la plenitud de la ley. Romanos 13, versículos 8 al 10. Aquí la Biblia nos enseña que la obra más grande y más perfecta es el amor. Amar es cumplir toda la ley de Dios, así como yo lo dije anteriormente. Esto acá también tiene que ver, pues, en toda la Biblia. Ahora, las obras de misericordia. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 34 al 40, Jesús mismo habla de las obras que agradan a Dios. Entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, reciban la herencia del reino, preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a verme. Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuánto te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? Y el rey les dirá: les aseguro que cada vez que lo hicieron con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Mateo capítulo 25, 34 y 40. Jesús muestra que toda obra de amor al prójimo es una obra hecha directamente para él. Ahora continuaremos con las obras en la nueva vida del cristiano. En la carta a los Gálatas capítulo 6 versículos 9 al 10, la Biblia dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si nos desfallecemos, así que mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, y especialmente a los hermanos en la fe. Y en la carta a Tito, capítulo 3, versículo 8, se afirma: esta doctrina es segura y quiero que insistas en ella, para que los que creen en Dios se apliquen a practicar las buenas obras. Estas son buenas y útiles para todos. Ahora continúo con las obras y el testimonio. Jesús también enseña que las buenas obras son una forma de testimonio. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 16, dice: brille así su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Por eso, nuestras acciones son reflejo de la presencia de Dios en nosotros. En conclusión, la Biblia enseña que las obras no son simples acciones, sino el reflejo del amor y de la fe viva. El cristiano está llamado a vivir haciendo el bien, a servir, a perdonar y a amar. Y como dice en Miqueas capítulo 6 versículo 8, se te ha enseñado, hombre, lo que es bueno, practicar la justicia, amar la bondad y caminar humildemente con tu Dios. Esa es la verdadera ética cristiana, una vida donde la fe se demuestra en las obras y las obras nacen del amor. En la ética cristiana, el perdón es uno de los valores más importantes y al mismo tiempo uno de los más desafiantes. No es una simple recomendación ni una frase bonita, sino una enseñanza que toca directamente el corazón de lo que significa seguir a Jesús. La Biblia nos muestra desde el principio que Dios es misericordioso, que no se cansa de perdonar y que invita a sus hijos a actuar del mismo modo. Por eso, el perdón no se trata solo de dejar pasar las cosas, sino de un acto profundo de amor y libertad interior que busca sanar y restaurar las relaciones humanas. Jesús le dio al perdón un sentido completamente nuevo.
Él no solo habló del perdón, sino que lo vivió y lo encarnó en cada gesto. En el Evangelio de Mateo, cuando enseñó el Padre Nuestro, nos dejó una de las frases más exigentes: perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Con esto, Jesús unió el perdón que pedimos a Dios con el perdón que debemos ofrecer a los demás. Es decir, no podemos pedir misericordia si no estamos dispuestos también a ser misericordiosos. En esta oración tan sencilla, Jesús nos enseña que el perdón no es algo que se da una sola vez, sino una forma de vida, una actitud continua de apertura al amor y a la comprensión. En varias ocasiones, Jesús habló de la importancia de perdonar sin límites. Cuando Pedro le preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Mateo 18. Con eso quiso decir que el perdón no se mide con números ni con condiciones, sino que debe nacer de un corazón libre del rencor. Esta enseñanza rompe con la lógica humana del ojo por ojo que existía en el Antiguo Testamento y propone una ética nueva basada en la misericordia y la compasión. Las parábolas de Jesús también son una lección sobre el perdón. En la del hijo pródigo, en Lucas 15, un joven abandona a su padre, malgasta su herencia y luego regresa arrepentido. El padre, en lugar de castigarlo o recordarle su error, lo recibe con un abrazo y una fiesta. Esa historia muestra el perdón como un acto de amor que restaura la dignidad del que ha fallado y lo reintegra a la comunidad. Jesús nos muestra que el perdón no humilla, sino que levanta, no destruye, sino que reconstruye. En cambio, en la parábola del siervo despiadado, en Mateo 18, se advierte sobre la falta de coherencia. Un hombre que fue perdonado de una gran deuda se niega a perdonar a su compañero una deuda pequeña. Con esa historia, Jesús deja claro que quien ha recibido el perdón de Dios está llamado a ofrecerlo también a los demás, porque el perdón no es solo un regalo, sino una responsabilidad ética. El ejemplo más grande de perdón lo dio Jesús en la cruz. A pesar del sufrimiento y de la injusticia, no respondió con odio ni con venganza. En ese momento más doloroso, pronunció una de las frases más poderosas de toda la Biblia: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, en Lucas 23. Con esas palabras, Jesús llevó el perdón a su expresión más pura. No perdonó cuando las cosas estaban bien, sino cuando todo parecía perdido. Y eso demuestra que el perdón, desde la ética cristiana, no depende de las circunstancias, sino de la decisión interior de amar incluso cuando duele. Jesús nos enseña que perdonar no es aprobar lo que está mal, sino liberarse del peso del rencor para poder seguir caminando con un corazón limpio. La ética cristiana enseña que el perdón tiene un valor moral muy profundo. Por último, vamos a hablar sobre la libertad en la Biblia. Todos hablamos de libertad, pero la Biblia enseña que pues, la verdadera libertad no es hacer pues, lo que queramos o lo que nos dé la gana, sino vivir de acuerdo con pues, la verdad de Dios. Por eso en Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Esto qué significa? Que la libertad no se encuentra pues alejándonos de Dios, sino acercándonos a Él. Jesús vino precisamente para liberarnos, no solo de las cadenas físicas, sino del pecado, pues que nos separan de Dios. En Juan 8:36 dice: así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Bueno, ¿qué es la libertad según la Biblia? La libertad según la Biblia es poder elegir lo correcto y lo que está bien y lo que está mal. No solo libertad para pecar, sino para obedecer pues a Dios con amor y sinceridad. En Gálatas 5:13 dice: porque vosotros, hermanos, a la libertad fuisteis llamados, no solo uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Esto nos enseña que la libertad no debe usarse para hacer pues daño o actuar sin límites, sino para servir y amar y hacer las cosas con responsabilidad. ¿Qué ejemplos podemos ver en la Biblia sobre la libertad? El pueblo de Israel fue libertado de Egipto por Dios, pero no solo para ser libres físicamente,
pues sino también para servirle. En Éxodo 8:1 dice, deja ir a mi pueblo para que me sirva la verdadera libertad. Siempre ya una nueva forma de vida más justa y más cerca de Dios. Jesús también libertó pues a las personas del miedo, la culpa y la esclavitud del pecado. Por eso en Romanos 6:22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ser libre no es solo tener reglas, no es solo no tener reglas, sino vivir con propósito y paz en el corazón. Vivir en libertad hoy en día pues es muy difícil porque solo queremos actuar sin responsabilidad, pero Dios nos da la libertad para elegir, pero también nos llama a usarla pues con sabiduría. En 2 Corintios 3:17 dice, ¿dónde está el Espíritu del Señor? Allí hay libertad. ¿Qué significa esto? Que cuando dejamos pues que Dios nos guíe y guíe nuestras vidas y nuestras decisiones, vivimos con verdadera libertad, sin miedo y sin culpa y pues con esperanza. En conclusión, la libertad en la Biblia no es hacer todo lo que queramos, sino pues tener la capacidad de diferenciar entre lo bueno y lo malo y hacer lo correcto. En Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Jesús nos ofrece una libertad interior que nadie puede quitar, la de un corazón libre del pecado y lleno de amor. Ser libres en Cristo ser libres en Cristo es vivir con alegría, paz y propósito, sabiendo que la mejor forma de libertad es servir a Dios y a los demás con amor.